Soy Nano Barbieri y esto es Sarajevo, Crónicas de Escombros, un podcast de No Me Grites. Leo los diarios como todos, escucho la radio y a veces me parece irreal. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder sostener la discusión sobre el mérito? Vuelve cada año como el invierno, es insoportable. ¿Hasta cuándo queremos soportar el eterno déjà vu de nuestra propia agenda pública? ¿Es necesario, realmente lo pregunto, es necesario subirnos cada vez que pasa el tren del hashtag a la vorágine en las redes sociales mal entendidas como la batalla cultural? Yo no sé si entregamos el discurso al adversario si dejamos de repetirlo. En fin, planteado como una pregunta más general, ¿qué sentido tiene la repetición de estas historias? Indudablemente hay un goce en la repetición. A ver, repasemos la historia como si estuviéramos sentados frente a la tele. Leamos otra vez el cuento detrás de la idea de mérito que escuchamos una y otra vez. La historia narra más o menos lo siguiente. Simplifiquemos y apresuremos. Un grupo de trabajadores europeos expulsados por la guerra y el hambre atraviesan el océano para llegar a una tierra de oportunidades, salvaje cuando no vacía. En el desamparo no le piden una mano a nadie, sino que son los hacedores de su propia historia, incluso sin hablar correctamente el idioma o simplemente sin hablarlo. Ellos son los creadores de la patria, abuelos y tatarabuelos de los ganadores de la historia contemporánea. Punto. ¿Quién no fue mecido en algún momento de su vida con esta noble historia? No 1000 veces, 1.000.000 de veces. Siri Husband es una novelista estadounidense, muy picante, que escribió un extraordinario ensayo que se llama El poder de la literatura. A lo largo del libro, entre otras cosas, a veces de manera explícita, otras no tanto, se pregunta por la importancia de la verdad en la narración de una historia convincente, que nos llegue a los huesos, que nos movilice el corazón y la cabeza. ¿Quién necesita la verdad? Dice Husband: la verdad que busco como escritora de ficción no es un registro documental del pasado, Estoy buscando una verdad emocional. Los personajes deben comportarse, hablar y pensar a lo largo de su vida de un modo que me parezca real. Esta verdad no guarda relación alguna con la naturaleza de los acontecimientos descritos. Los personajes, dice Husband, bien podrían ser cebras voladoras. Cebras voladoras, ¿no? Pienso que Husband nos diría que la historia que une inmigración europea con el trabajo, el sacrificio y la explicación histórica de la desigualdad es una historia verdadera en el sentido ficcional de la verdad. Emocionalmente, la historia del mérito, la teoría del mérito, es una historia efectiva que abraza sin lugar a dudas las fibras más sensibles de un importante sector social de Argentina. Es una historia que funciona perfectamente. Cuando narro una historia de ficción, dice Husband otra vez, los juicios que emito se fundamentan más bien en un instinto, en un sentido de lo que está bien y lo que está mal. La narración de los mitos populares, esto no dice la escritora, sino que lo digo yo, refuerza concepciones prefiguradas sobre el funcionamiento del mundo, prejuicios. Entonces, a ver, volviendo a las preguntas del principio, ¿qué sentido tiene discutir verdades emocionales? O en caso de que discutirlas sea nuestra elección, lo queremos hacer, ¿cómo se argumenta frente a estas verdades emocionales? Yo personalmente no creo que el mejor camino sea discutir los mitos, pero sí pienso que el primer paso es intentar comprenderlos, partir del principio de Alain Badiou. Nada de lo que hagan los hombres es ininteligible. Podemos pensarlo, podemos explicarlo, podemos intentar explicarlo, pero sobre todas las cosas intentar comprenderlo. Y si es que Siri Husband va a ser la madrina de este texto, que yo no creo que ya queden dudas de que lo es, sigamos un toque más con ella. La percepción es conservadora,
dice en un hermoso y preciso resumen sobre la actividad de conocer: la percepción es conservadora, dice Husserl. No percibimos el mundo tal como es. Lo creamos activamente a partir de patrones del pasado. Y estos incluyen construcciones conceptuales que forman parte de nuestra imaginación. Percibimos en gran medida lo que queremos ver, o peor aún, lo que fuimos asignados a percibir. Nos contamos historias, generamos mitos, reforzamos prejuicios. Pero ¿qué lugar tiene la argumentación dentro de estas historias? Tal vez pienso, en lugar de enredarnos una y otra vez en la aburrida maraña de las asignaciones meritocráticas, convenga tal vez pensar cuáles son los mecanismos que nos traen una y otra vez estos cuentos. ¿Qué dispositivos los desatan? ¿Cuáles son las causas que activan esta discusión una y otra vez? ¿Qué temores vuelven necesaria la leyenda de este cuento que tanto tiempo y tan buenos resultados les dio a sus narradores? Personalmente pienso que la discusión sobre el mérito es un síntoma. Es un síntoma de algo mucho más grande. Yo pienso que mal perdemos el tiempo poniendo el foco ahí. La aparición recurrente en nuestra agenda no es otra cosa que un mecanismo de defensa. Miremos si no lo que pasa en la emblemática película de Truman Show. Cada vez que la realidad, o mejor, la narración sobre la realidad se encontraba amenazada, el director procuraba recuperar la estabilidad. Para hacerlo, elegía verdades emocionales, diría Husserl, relatos sobre la infancia del protagonismo, recuerdos e imágenes que éste no distingue con claridad en su memoria, pero que vuelven una y otra vez para calmarlo, para recuperar su estabilidad. Y así funciona incansablemente, hasta que un día, tal vez, como las mantitas de apego de los más chicos, deja de hacerlo. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.